I think everybody realizes that this is not the 1960s. It's a different century, different world. We have to adapt to it. Not to change their government or they to change ours. El senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, quien encabezó una comisión que visitó Cuba con un objetivo, lo ven ustedes, reunido con el presidente Raúl Castro, uno de sus objetivos, lograr la liberación de Alan Gross. Decía en esa entrevista antes de salir de La Habana el senador Leahy que no estamos en el siglo pasado, que no estamos en la década de los 60 y que no se puede pretender que Estados Unidos cambie el gobierno cubano o que Cuba cambie el gobierno de este país. Parte de la conversación que se está dando sobre el futuro de la relación o lo que existe de relación entre Estados Unidos y Cuba. Y precisamente hoy fue presentado un informe del Cuba Study Group y nos acompaña su director ejecutivo Tomás Bilbao. Ahí lo ven ustedes, se titula Restablecimiento de la Autoridad Ejecutiva sobre la Política de los Estados Unidos hacia Cuba. Tomás, cuando uno lee el solo titular, lo que ustedes plantean es que el Ejecutivo estadounidense no controla su política hacia Cuba. Efectivamente, en el caso de Cuba, que es algo bastante único en el caso de la política exterior americana, la codificación del embargo por parte de Helms-Burton y otras leyes le quitan al presidente la potestad de poder determinar cómo se funcionan estas sanciones. Entonces, a medida que Cuba cambia, el presidente no tiene la potestad de alentar a esos cambios a través de sus cambios en su política. El informe es un informe extenso, analiza el impacto del embargo económico contra la isla, Cuba lo llama el bloqueo. La recomendación que ustedes están haciendo es que se debe dar un cambio y un cambio importante. Sí, mira, hay una ventana de oportunidad que debemos aprovechar. En Cuba, a pesar de que los cambios no son tan rápidos como quizás todos quisiéramos, han habido cambios importantes. Tenemos casi 500,000 de cuentapropistas o microempresarios dentro de la isla que cada día se independizan más del gobierno y que pueden ellos entonces determinar su propio futuro, por lo menos de alguna manera económica dentro de la isla. Debemos aprovechar esa ventana para alentar los cambios dentro de la isla. La política actual americana no lo permite de gran manera. Hay cosas que el presidente puede hacer y nosotros enumeramos 11 de ellas en nuestro informe. Pero para que el presidente realmente pueda aprovechar esta ventana que es única en los últimos medio siglo, esto necesita tener la potestad de poder reaccionar a los cambios para alentar los cambios dentro de la isla. Uno de los temas que gira alrededor de la política de Estados Unidos hacia Cuba es el tema electoral en Estados Unidos, el peso del voto cubano del sur de la Florida, el peso de legisladores cubano-americanos del sur de la Florida. ¿Cómo puede darse ese proceso y qué tanto ha cambiado el exilio cuando uno ve que una organización como el Cuba Study Group, que no es una organización que respalde al gobierno de Cuba, está pidiendo que se levante el embargo, cuando citan en el informe al expresidente Bill Clinton diciendo precisamente lo que tú resaltabas, que cada vez tenía menos autoridad para poderlo hacer, o a Giovanni Sánchez, quien en el informe dice, y quien está recorriendo, está haciendo una gira internacional en este momento, dice, el bloqueo exterior ha reforzado el bloqueo interior. Sí, pero no somos solo nosotros los que estamos diciendo esto. Como bien recalcaste, Giovanni Sánchez, una de las líderes opositoras dentro de la isla, y muchos otros, Dagoberto Valdés, Óscar Espinosa Chepe, muchos otros, Lizardo Sánchez, han reconocido que una política de sanciones generalizadas y unilaterales por parte del gobierno cubano no han ayudado al proceso de cambio dentro de la isla. Más bien ha dificultado ese proceso. Entonces, debemos reconocer que mientras Cuba cambia, también nosotros debemos cambiar, en el sentido de que una política que por 55 años no ha tenido ningún efecto, tiene entonces que cambiar, aprovechando esta ventana de oportunidad. Y la comunidad en el exilio también ha cambiado. Más de 400,000 cubanos americanos viajan a la isla todos los años, apoyando a sus familiares, ayudándolos a establecer sus propias empresas, ¿verdad? Y ese apoyo a esa política de intercambio es algo que se está viendo traducido dentro de la comunidad en exilio. Todavía hay un sector importante de ese exilio que no está de acuerdo con cambios, que no está de acuerdo con levantar el embargo, que dicen de hacerlo es favorecer el gobierno que está en Cuba. Sí, mira, hay personas tanto en Cuba como acá que tienen intereses muy arraigados de hace mucho tiempo. Pudimos ver ayer que cuando Giovanni Sánchez en Brasil hablaba sobre la necesidad de quitar el embargo, habían simpatizantes del gobierno cubano que le hacían actos de repudio. Igualmente aquí en Estados Unidos habrán personas con sus intereses recalcados dentro de la
estructura aquí política en Estados Unidos, quienes nos criticarán por lo que estamos haciendo. Pero creemos que estamos del lado correcto de la historia. El Papa dijo que Cuba tiene que abrirse al mundo y el mundo tiene que abrirse a Cuba. Los disidentes nos están diciendo que debemos hacer esto y es lo que funcionó en Europa del Este. Así que creemos que es algo que hay que hacer a pesar de las críticas que le caigan a Ioannis Sánchez por parte del gobierno cubano o a nosotros por parte de elementos intransigentes aquí dentro de Estados Unidos. Quien quiere leer este informe, quien quiere desmenuzar y no quedarse solo con el titular, ¿dónde lo pueden encontrar? En nuestra página www.cubastudygroup.org. Pueden encontrarlo tanto en inglés como en castellano y un resumen. ¿Por qué este informe? ¿Por qué ahora? ¿Y qué tanto se ha avanzado? Hablabas de los 400,000 cubanos que viajan de regreso a la isla. Muchos dicen que ahora que se habla de reforma inmigratoria, un tema que se tiene que mirar es la ley de ajuste cubano y la cantidad de cubanos que están llegando y regresando a la isla. Sí, mira, el proceso de permitir el intercambio entre los cubanos americanos y sus familiares en la isla ha ayudado a facilitar el cambio en Cuba. Como dijo el senador Patrick Leahy, Estados Unidos no puede causar el cambio en Cuba, pero lo puede dificultar, como lo ha hecho su política de los últimos 55 años, o lo puede facilitar. Nosotros pensamos, los disidentes, quienes hemos hablado hoy, piensan que mayor intercambio ayuda a facilitar ese proceso. Tomás Bilbao es el director ejecutivo del Cuba Study Group. Acaba de presentar el informe Restablecimiento de la Autoridad Ejecutiva sobre la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Muchas gracias, Omar, por estar nuevamente en Directo USA. Gracias por tenerme.